Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Boombox. Si el ELN quiere realmente que este sea su momento de paz, tiene que tomar riesgos. Me parece difícil llegar a un acuerdo en este momento con el ELN. A mí me parece que el proceso de paz con el ELN tiene futuro. Yo creo que una paz armada realmente es impensable en Colombia y los colombianos no están dispuestos a dar ese paso. El 12 de agosto de 2022, 5 días después de su posesión, el presidente Gustavo Petro Urrego retoma los diálogos de paz con el ELN. Ha corrido desde entonces mucha agua bajo el puente, pero hoy esa agua parece estancada. La sangrienta incursión del ELN en el Catatumbo en enero de 2025 parece sepultar cualquier esperanza de un acuerdo de paz. Durante más de 2 años trabajamos en esta serie documental sobre la historia del ELN y hasta septiembre de 2024, a pesar de los tropiezos y acciones violentas de esa guerrilla, todavía había cierto optimismo resignado sobre su voluntad de paz. Para este capítulo recogemos testimonios que reflejan la atmósfera que se vivía ese 2024. ¿Será posible retomar los diálogos después de la crisis en el Catatumbo? Capítulo 12. ¿El ELN o el eterno quizás? Las encuestas revelan que los colombianos están mamados de la guerra. El problema es que esos mismos encuestados expresan una tremenda desconfianza sobre la voluntad del ELN para ponerle punto final al conflicto. En entrevista de abril de 2024 con el diario El País de España, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, dice que es más fácil negociar con Álvaro Uribe que con Gustavo Petro. En esa disyuntiva estamos. Y eso, que se trata del primer gobierno de izquierda en más de 200 años de historia republicana. Les preguntamos a escritores, dirigentes políticos y académicos si esta vez será, y sus respuestas nos dejan la sensación de que tratan de ver el vaso medio lleno a contracorriente de las frustraciones de siempre. Esto nos dijeron algunos, aunque muchos no quisieron mojarse. Eso sí, valga aclarar que sus testimonios son antes de la barbarie en el Catatumbo, a finales de enero de 2025. Juan Manuel Santos, expresidente y Nobel de Paz. Yo soy optimista o medianamente optimista porque yo creo que Maduro sí está interesado en ayudar. Porque yo creo que los comandantes del ELN están ya cansados y dicen, no más. Pero habría que apretar un poco y decirles, bueno, ustedes no negocian y ¿para dónde se van? ¿Y qué van a hacer? Una negociación con este tipo de grupos necesita zanahoria, pero también necesita garrote. Y aquí ha faltado garrote. Yolanda Ruiz, periodista. Por principio soy partidaria de la salida negociada a todo conflicto. Sin embargo, no soy optimista frente a los diálogos con el ELN. Primero por la historia, porque prácticamente casi todos los gobiernos han intentado negociar con el ELN en los últimos 40 años. Y a pesar de que en esta ocasión se dice que nunca se había llegado tan lejos, que hay avances significativos, creo que el ELN no entiende el momento político que se vive en Colombia y en el mundo. Y no entiende que la sociedad le está pidiendo más, mucho más. También considero que el gobierno se apresuró a entregar mucho en la mesa y no puso condiciones. Y creo que el gobierno debe entender que se está negociando con un grupo ilegal, que está cometiendo delitos, que está hostigando a la población civil y que la primera condición que debió ponerse antes de sentarse a conversar es que cesara toda hostilidad contra la población civil. Sin embargo, hay que celebrar lo que se ha logrado, hay que celebrar que siguen sentados en la mesa, siempre
tener esa puerta abierta de diálogo es importante, pero soy pesimista. Por el tiempo que se han tomado en el avance, son demasiados meses sin mostrar logros muy significativos o más significativos. Estamos llegando a la mitad del gobierno del presidente Gustavo Petro y no sé si en esos 2 años que queden pueden lograr algo concreto y no sabemos qué pase en el gobierno siguiente. De modo que mantener la puerta abierta, sí, por las comunidades además, que son las que están pidiendo a gritos algún alivio para su situación. Y eso se puede lograr a través de una mesa de negociación, evidentemente. Pero no soy optimista y quiero equivocarme. Y quiero de verdad que haya resultados positivos en una mesa, pero es difícil con lo que hasta el momento se ha mostrado. Humberto de la Calle, exministro, jefe de la delegación del gobierno de Juan Manuel Santos en las negociaciones de paz con las FARC y senador. Mantengo algo de optimismo. Yo soy un pesimista por antonomasia, pero en este caso sí vienen rumores de que esto se puede mover y que ojalá lo logremos. Eso es dando y dando. Eso no es que uno es muy querido y entonces ofrece ventajas o incentivos. Me parece que eso es un error, porque claro, la otra parte de la mesa, que es la guerrilla, todo lo que digan se lo echa al bolsillo y ya no deja volver a hablar de eso. Pero cada proceso es distinto y además en esos temas de negociaciones yo ya me siento jubilado. Marta Ruiz, periodista y exmiembro de la Comisión de la Verdad. Yo creo que el ELN es una organización muy conservadora. La paz en Colombia ha sido posible porque las guerrillas han tomado riesgos y los gobiernos también. Y yo creo que si el ELN quiere realmente que este sea su momento de paz, tiene que tomar riesgos. No puede creer que tiene un seguro para todo. Eso no existe. Iván Cepeda, senador y miembro de la delegación del gobierno. Yo creo que el proceso de paz con el ELN tiene un curso que en este momento ya es irreversible. A estas alturas nosotros creemos que este proceso ha tomado un curso. Ahora, por supuesto, eso no significa que esto vaya a ser fácil, ni automático, ni expedito. Hay muchos temas todavía, muchas dificultades por franquear, pero estamos en esa orientación. Ahora, más allá de lo que haga o no haga esta delegación y este gobierno, nosotros creemos que el problema aquí ya es de la sociedad colombiana y de las fuerzas políticas. No se puede seguir en la lógica de que cada gobierno hace un proceso de paz intentando que sea más original que el anterior. Juan Camilo Restrepo, exministro, jefe de la delegación del gobierno Santos en los diálogos con el ELN en Ecuador. Yo soy optimista porque es que en estas cosas es grave no serlo, pero no excesivamente optimista. Y sobre todo, soy muy pesimista de que la paz con el ELN esté a la vuelta de la esquina. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. Yo creo que realmente estamos contra el tiempo. Uno ve una dirigencia del ELN pues ya mayorcita. Yo creo que los tiempos no dan. Ese es un desafío muy grande. Fidel Cano, director de El Espectador. Bueno, es difícil ser optimista con un ELN que ha dado muestras una y otra vez de arrogancia y poca sintonía con el mundo actual, y particularmente de falta de sintonía con el ambiente de opinión ciudadana que debe acompañar cualquier proceso de negociación de paz. Sin embargo, y a pesar de que el documento firmado tiene más de concesión del Estado que de negociación, pues en estas conversaciones ha habido hitos a los que nunca antes se había llegado con el ELN que permiten tener una luz de esperanza. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil. En resumen, pues yo diría que no soy optimista, pero no dejo de confiar en que es posible llegar a una salida negociada con el ELN. Eduardo Pizarro León Gómez, catedrático e investigador. Yo creo que hay dos problemas muy delicados en esta negociación. Con el ELN estamos negociando desde 1991, o sea, es en estos momentos probablemente la negociación más larga de la historia.
Los que negociaron la agenda con el ELN, esta es mi crítica, negociaron una agenda abierta, que pueden ser todos los temas divinos y humanos. Va a haber un choque de temporalidades. El gobierno Petro necesita una negociación rápida, porque se puede ir erosionando su capacidad de gestión política. El ELN tiene todo el tiempo del mundo. Me parece que todo está mal diseñado. José Félix Laforí, presidente de la Federación de Ganaderos y miembro de la delegación del gobierno. No pienso cambiar lo que pienso y lo que he dicho, lo que he escrito a lo largo de 30 años, lo cual no significa que no voy a ayudar para que esta cosa pueda salir bien, porque si realmente un proceso de conversaciones puede traer la entrega de armas y una serie de condiciones, pues bienvenida. Entre menos personas actúen por fuera de la ley, pues cuánto mejor. Voy a tratar de tener una actitud positiva y más bien lo que voy a tratar de que eso que he pensado tenga un espacio de discusión en la mesa para llegar a unos acuerdos que sean potables para el país. Aquí hay un reto gigantesco. Vamos a ver si de aquí a mayo del 25 hay una serie de acuerdos sobre temas tan importantes como régimen político, modelo económico y los temas ambientales. Pues vamos paso a paso. Patricia Lara, periodista y fundadora de la revista Cambio. Mi optimismo con respecto a que haya una negociación con el ELN de paz es bastante moderado. Primero, porque no parece que ellos hayan tomado definitivamente la decisión de entregarse a la paz. Del último Congreso nos salió un planteamiento definitivo en contra del secuestro. Ellos no pueden pretender que el país acepte una negociación de paz mientras ellos secuestran. Tienen que renunciar a él como renunciaron a él las FARC. Y segundo, me parece muy mal síntoma que el hecho de que el gobierno haya generado una negociación de paz con el Grupo Comuneros de Nariño haya provocado semejante crisis en la negociación nacional de paz. Si quisieran la paz, tendrían que pensar que la gente de Nariño y los militantes del ELN en Nariño quieren la paz y los dirigentes nacionales del ELN tendrían que propiciarla. No pueden estar por encima de los intereses de paz de las regiones, su interés de conservar una unidad ficticia a costa del sufrimiento de las comunidades. Ojalá yo me equivoque y ojalá haya paz con el ELN. Es lo mejor que podría pasarle al país. General Óscar Naranjo, exnegociador plenipotenciario del gobierno Santos y exdirector de la policía. El gobierno actual está recogiendo algunos de los logros del gobierno Santos cuando instaló esa mesa y logró algunos avances con ellos. Y me parece que obra de manera correcta. Lo que me preocupa, digamos, es que escucho permanentemente voceros del ELN en la mesa de negociación diciendo que ellos no cometerán el error de las FARC, de firmar un acuerdo y entregar las armas si no les cumplen antes. Y yo creo que una paz armada realmente es impensable en Colombia y los colombianos no están dispuestos a dar ese paso. Enrique Santos Calderón, periodista, columnista de Los Danieles y de Cambio. Quisiera equivocarme, pero resulta difícil ser optimista después de tantas tentativas frustradas de tantos gobiernos para convencer al ELN de poner fin a una lucha armada de ya casi 60 años que ha tenido terribles costos humanos, sociales y económicos para el país. No ha sido una lucha de liberación, sino de destrucción nacional, plasmada en voladura de puentes, torres eléctricas y oleoductos, contaminación de ríos y ciénagas, muertes de centenares de soldados y policías y de miles de civiles, incluyendo sus propios fusilados. Ahora se vislumbra un nuevo ciclo de negociaciones que con un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro se supone debería avanzar.
siempre y cuando el ELN se comprometa a poner definitivamente final al secuestro, la extorsión y exigencias soberbias como la de que el gobierno no puede conversar con disidencias suyas que buscan acuerdos. Signo positivo es que se haya pactado un cese al fuego prolongado y que éste se haya cumplido. Pero falta mucho, demasiado, y los serenos son expertos en enredar la pita. Siguen atrapados por su propio pasado, y mientras no ingresen a la Colombia de hoy, que abomina de la guerrilla, y mientras el Estado no consolide su control territorial y superioridad militar, no hay lugar al optimismo. Si acaso, al pesimismo moderado. Frank Pearl, economista, jefe de la delegación del gobierno Santos para los diálogos preliminares con el ELN. Yo creo que quienes están en la mesa tienen que estar dispuestos en algún momento a hacer o acuerdos parciales o a dejar algunos frentes por fuera del acuerdo. También creo que hay muy poco tiempo para negociar con el ELN. No sabemos qué va a pasar en el 2026 y cuál sea, digamos, la posición del gobierno que viene. Al ELN lo está dejando el tren porque se está quedando sin agenda, porque está amenazado desde adentro por el narcotráfico y desde afuera porque su agenda se va a volver obsoleta. Entonces el momento de ellos es este y es en este gobierno. Rodrigo Uprimi, constitucionalista y fundador de la Organización de Justicia. Yo creo que es una contradicción enorme que el ELN no entienda y no aproveche esta oportunidad política, porque es cierto que cosas que están en la agenda son en la agenda de negociación con el ELN que también promueve el gobierno Petro. Entonces yo creo que el ELN debe entender que esta es su gran y tal vez su última oportunidad para lograr un acuerdo que permite que participen en las luchas democráticas por transformaciones sociales, que es lo que siempre ha reclamado. Y que si no lo hace en el futuro será extremadamente difícil lograr condiciones para una nueva negociación y eso haría que probablemente el ELN termine degradado a un grupo armado, puramente involucrado en actividades criminales. Alejo Vargas, catedrático de la Universidad Nacional, experto en el conflicto interno colombiano. Me parece que hay mayoritariamente una opinión proclive a llegar a una terminación del conflicto armado. Sin embargo, la posibilidad de dejar las armas es uno de los temas más complejos y difíciles que ellos van a tener que manejar. Porque si no, eso podría terminar en una ruptura muy fuerte, que en la práctica lo que haría sería dejar una buena parte de un ELN armado. Roberto Pombo, periodista y exdirector del Tiempo. Me parece difícil, tal vez casi imposible, llegar a un acuerdo en este momento con el ELN. El ELN está muy fuerte. No hay razones objetivas militarmente hablando para que resuelva desactivar su operación y hay un problema con la estructura jerárquica del ELN que hace que el común denominador de sus fuerzas sea que el más duro es el que decida, el más radical. No es la estructura vertical que tuvo las FARC, que la jefatura tomaba decisiones que el resto de la tropa acataba. Aquí me parece más difícil porque es una estructura más bien horizontal del COSE que hace que se tengan que poner de acuerdo todos. Es decir, que el sector más radical impone su criterio, como lo ha hecho en las últimas negociaciones. De manera que no creo que ni por la estructura interna del ELN, ni por la situación objetiva del estado de lo que podríamos llamar la guerra, podamos llegar a la conclusión de que el ELN vaya a firmar un acuerdo de paz con el gobierno. Carlos Arturo Velandia, excomandante del ELN y hoy gestor de paz. Hay unos retos bastante grandes. El ELN tiene 6 agendas diferentes. Entonces, con todas estas agendas, se hace muy complicado poder concluir en un mismo punto de solución.
que hoy el problema no lo tiene el gobierno, que tiene una delegación única, que el gobierno ha logrado en términos generales agrupar a todo el Estado alrededor del diálogo. Quien tiene una gran asignatura es el ELN, que internamente tiene que agrupar esas agendas y de ahí sacar una sola. Yo creo que las razones para el optimismo es que no hay alternativa distinta. El ELN tiene que decidir y decírselo al país. Es un triunfo que hemos esperado desde hace 200 años. Moisés Wasserman, académico, columnista del Tiempo y exrector de la Universidad Nacional. Las conversaciones de paz con el ELN me parecen convenientes. En toda negociación, las dos partes empiezan con altas exigencias y luego llegan pues a un acuerdo en el cual que sea satisfactorio para las dos. Me parece que la posición del gobierno en ese sentido es débil, mientras que el ELN sí empieza con la cota muy alta, con exigencias agresivas y con exigencias muy fuertes, y esto genera un mal pronóstico para los resultados. Yo creo que hay que poner condiciones muy claras, tener muy claro el cronograma, los tiempos de ejecución, los temas que se van a tratar y muy especialmente los temas que no se van a tratar. Yo creo que en una conversación con el ELN no se puede cambiar la Constitución, no se puede modificar el Congreso ni nada por el estilo, que pareciera que está entre algunas de sus exigencias. Joe Broderick, biógrafo de Camilo Torres. Es muy difícil saberlo porque uno dice una cosa y Antonio García después dice otra cosa, que los burócratas del ELN que viven en Cuba y no están en contacto con nada. Entonces uno nunca sabe. Pero aunque sean una parte del ELN que cumpla con los acuerdos, sería un beneficio para el país. Camilo Gómez, comisionado de paz del gobierno de Andrés Pastrana. No creo que este proceso en concreto vaya por buen camino. Primero que todo porque el gobierno no tiene claro para dónde va. Segundo porque el ELN de hoy es muy distinto al ELN de hace algunos años. Ellos perdieron el norte político incluso y ya tienen más intereses de tipo económico que de tipo político. León Valencia, exmilitante del ELN y fundador de la Fundación Paz y Reconciliación. Yo creo que van a firmar un acuerdo, eso para mí no tiene duda. Entre otras cosas porque esta negociación es muy atípica. Aquí es una negociación atípica donde el qué lo pone el gobierno, porque el gobierno está proponiendo reformas y cambios y el ELN está preocupado por el cómo. Entonces, por eso es que montan toda esta idea de sociedad civil que va a discutir todos los cambios del país. El que lo delegan en la sociedad civil y ellos están preocupados es cómo hacen ese tránsito. Manuel Rodríguez, ambientalista y exministro de Ambiente. Yo soy escéptico con todo lo que está sucediendo, porque obviamente estamos hablando del proceso de paz total. Y si uno se da cuenta, todos los índices de seguridad van de mal en peor. Entonces, evidentemente se requeriría una corrección del gobierno de Petro, digamos, deberían volver a replantearse las estrategias de negociación y las concepciones de negociación con la ELN y los otros grupos armados. Andrés Peñate, economista y exviceministro de Defensa. Yo siempre soy muy optimista. Me gusta que hablen, lo que yo creo que falta es mejor relación con la Fiscalía y un trabajo diligente y constante de presión jurídica y sí, acompañado de un tema militar, pero en el tema del ELN lo que va a mover la balanza es el tema judicial. Una buena cooperación entre el Ejecutivo y la Fiscalía y el sector judicial para atacar a ese enraizamiento de tipo mafioso que se nutre de recursos públicos
y de cooptar funcionarios y de amanecer gente. Juanita León, directora de La Silla Vacía. Frente al proceso con el ELN soy moderadamente pesimista por varias razones. Una, porque si bien creo que para el ELN es una oportunidad única, dado que el gobierno Petro les ha concedido su idea de la Convención Nacional como facilitando una gran conversación nacional sobre los temas que ellos plantean, y en esa medida nunca van a tener una mejor oportunidad de negociar. Creo que es un proceso que carece de legitimidad, sobre todo en las grandes ciudades, porque porque el ELN realmente a nadie en las grandes ciudades le parece ni importante ni legítima como avalador de una gran conversación. Y tampoco le tienen el miedo que le tenían a las FARC, y entonces me parece que cualquier cosa que surja de esas conversaciones va a ser muy difícil que se convierta en ley o en la Asamblea Constituyente con la que ellos sueñan, según me dijo a mí Pablo Beltrán. Entonces creo que se va a parecer un poquito como ese proceso del Caguán, donde hubo esta cantidad de audiencias, donde discutían desde el no pago de la deuda externa hasta el modelo económico, pero era una conversación que estaba muy al margen de los verdaderos centros de poder del país y de contar con un respaldo popular que le diera tracción. Y por último, pues creo que mientras el ELN tenga ese liderazgo de un tipo como Antonio García o Pablo Beltrán, que están tan desconectados con el sentimiento de indiferencia y poco respaldo que tiene el ELN en las grandes ciudades, pues hace que ellos ni tengan el afán ni tengan la conciencia de su precaria posición frente a la mayor parte de la sociedad colombiana, lo cual hace que sea muy difícil tener una negociación un poco más pragmática y más rápida que antes de que se les cierre su ventana de oportunidad. Brigitte Batiste, ambientalista, rectora de la Universidad EAN. Que hay que mirar el día a día sin perder de vista los riesgos y las oportunidades que se van a presentar en 4, 5 o 10 años. La agenda del ELN de los años 60, 70, 80 ya no es aplicable, simplemente porque el recurso o los recursos sobre los cuales se plantea la contradicción fundamental de la soberanía económica con el bienestar de la población van a desaparecer. Colombia va a dejar de ser un país extractivista por las buenas o por las malas, y eso marca un ritmo importante también para la vigencia del mismo ELN. Daniel García Peña, comisionado de paz del gobierno de Ernesto Samper y hoy embajador en Estados Unidos. Soy optimista, yo creo que precisamente por toda esta historia, porque los conozco, porque he lidiado con el ELN, conozco a varios de los de la delegación del ELN, y yo sí veo que hoy hay una decisión. Vera Grave, jefa negociadora del gobierno en los diálogos con el ELN. La importancia de las negociaciones actuales es que, retomando la agenda ya existente, se ha avanzado en temas importantes como la participación de la sociedad civil. Ha habido un cese al fuego de más de un año que se busca retomar y que ha demostrado su eficacia en términos de que bajó sustancialmente la violencia en los territorios, si bien es un cese al fuego que hay que fortalecer, sobre todo para proteger a la población civil en los territorios. Se han firmado 28 acuerdos con el criterio de que lo que se va acordando se va implementando, y la perspectiva es que se retome la mesa porque ha habido una parálisis por las crisis que se han generado, que se continúe profundizando la participación, se avance en términos de las transformaciones que derivan de la participación, que el cese a fuego se
fortalezca y que sobre todo en el tiempo que resta este gobierno se alcance a lograr un acuerdo que garantice continuidad y estabilidad y que quede amarrado a futuros gobiernos, porque esa ha sido la experiencia, es decir, firmar acuerdos que después no se cumplen. Entonces la perspectiva es profundizar el proceso, lograr también abordar el tema de la transición del ELN hacia la paz, que está ligado a las transformaciones, pero implica también en ver de qué manera se ve el ELN en la paz. Ricardo Silva, escritor y columnista del Tiempo. Yo no sé si es que cuando uno tiene hijos se obliga a la esperanza, pero a mí me parece que el proceso de paz con el ELN tiene futuro. Creo que se ha avanzado más que siempre y creo que el ELN tuvo su momento, su época, su era y realmente no tiene ningún sentido político, ningún sentido histórico en este momento. Y aun cuando siga viviendo de los negocios que sabemos, esa descarga simbólica, esa devaluación simbólica e histórica pesa y empieza a quedar reducido a sus armas, y entonces es probable que ese disfraz, por lo menos esa fachada, esa marca, para hablar en los peores términos posibles, pues tenga que ser abandonada. Y creo que mientras esa mesa siga en pie, uno tiene que pensar que puede funcionar y ha resistido más de lo que suelen resistir las mesas con el ELN. Entonces yo sí creo que le llegó el momento y que puede que se tarde y puede que haya reveses, pero va por el camino que es. Llegamos al final de este podcast el 28 de enero de 2025. Un recorrido por la historia de 60 años del Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla más vieja del continente americano. Las cartas están sobre la mesa. Otra vez, el ELN es protagonista de todos los titulares, ya no de paz, sino de guerra. Por ahora, hasta aquí llegamos, María Elvira Samper y yo, Juan David Laverde. Este podcast fue posible gracias a los fragmentos utilizados con fines informativos de las siguientes fuentes: U.S. National Archives, AFP, Señal Memoria, Razón Pública, Noticias Caracol, Los Informantes, Caracol Televisión, Revista Cambio, Canal TRO, AFP, Blue Radio, Presidencia de la República de Colombia, Noticiero CMI, El Espectador, Noticiero Noti5, Noticiero 90 Minutos, RCN Radio, Jorge Barón Televisión, Centro Democrático, Testigo Directo. Agradecemos a estas instituciones y medios por sus contribuciones al análisis y comprensión de los temas tratados en esta serie documental. Investigación y narración, María Elvira Samper y Juan David Laverde Palma. Edición, William Rodríguez y Cristian Devia. Producción, Dayani Andrea Corredor, Andrés Rodríguez. Vicepresidente de Radio, Carlos Arturo Gallego Marulanda. Coordinadora de Boombox Podcast, Juanita Kremer. Gracias por escuchar y no olvide suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales.